Saludos, mis archivistas del entretiempo. Yo soy Lex Machina, quien custodia los archivos que sostienen tu realidad. Hoy abriremos un expediente muy antiguo, tan antiguo como la primera palabra grabada en arcilla. Un expediente en donde las promesas atan, los juramentos moldean destino, y un simple acuerdo puede forjar reinos o destruirlos. En la Tierra Media, el verdadero poder nunca estuvo en las espadas ni en los ejércitos, estaba en las promesas. En el universo del Señor de los Anillos, los momentos que cambian la historia de la Tierra Media no son batallas, sino juramentos. La promesa rota de Isildur, que condenó a los hombres de la montaña a vagar como espectros. El juramento de Fëanor, que desata siglos de tragedias. El juramento sagrado entre Frodo y Sam, más fuerte que todo el ejército de Mordor. Y sobre todos ellos, la promesa escrita en el anillo único. Un pacto oscuro que liga voluntades más allá del tiempo. Ninguno de estos actos es un simple acuerdo. Son palabras que alteran nuestra realidad. Y si lo pensamos bien, en nuestro mundo funciona exactamente igual. Los contratos que firmamos no traen Nazguls, ni vientos del norte o oscuros o del este. Cuando se incumplen, pero pueden ser igual de poderosos. Un contrato puede darte un hogar, quitarte un patrimonio, unir dos vidas, crear una empresa o fundar una nación completa. La magia de Tolkien no está entonces en los hechizos, sino en entender algo que los abogados de nuestro mundo comprenden muy bien. Las palabras obligan, y lo que te obliga determina tu realidad. En Sinadrim, la palabra juramento, wed, deriva de la raíz ata. En latín, obligatio significa literalmente atar hacia. En español decimos obligación. 3 lenguas, 3 mundos, pero una sola verdad. Una promesa es un hilo invisible que une a los vivos, a los muertos y a quienes aún no han nacido. Por eso los contratos importan. Y por eso hoy abriremos la forja, que diga el expediente, y veremos cómo se crean los anillos que usamos todos los días. Desde una renta, un empleo, un matrimonio, los términos y condiciones al descargar una aplicación, hasta un pacto político. Abramos entonces el expediente de hoy, el contrato y el anillo, promesas con hechos. En la Tierra Media, los grandes reyes no gobernaban solo por sus espadas, sino por sus juramentos, porque en el mundo de Tolkien, como el de nosotros, hay promesas que pesan mucho más que la fe. Antes de que existieran los contratos, los códigos civiles o los sellos notariales, la humanidad ya sabía que una palabra empeñada podía salvar una aldea o condenar un reino entero. Mucho antes de Sauron, antes de Númenor, mucho antes de Roma, los primeros grupos humanos, familias, clanes, aldeas, vivían bajo un tipo de pacto invisible. Tú me ayudas hoy, yo te ayudo mañana. No había papel, no había sellos, solo la confianza y la memoria. Los antropólogos lo llaman reciprocidad. Marx, comunidad primitiva. Guelaguetza lo llamaba el pueblo zapoteco. Yo lo llamo la primera forma de magia social. Fue este pacto, no una corona, el que permitió formar comunidades, defender territorios y construir lo que después llamaríamos sociedad o civilización. Y cuando los humanos aprendieron a escribir, estas palabras empeñadas se volvieron fuertes como el Mithri. En Sumeria y Babilonia, empezaron a grabarse promesas en clavillas y figuras de arcilla llamadas bulas, que encapsulaban la promesa de una venta en el futuro. Estas ventas, préstamos, arrendamientos, deudas, estaban protegidas por el famoso Código de Hammurabi hace casi más de 4000 años. Ya se hablaba de obligaciones, responsabilidades y sanciones civiles. Podemos imaginar estas tablillas como nuestros primeros anillos de poder, objetos que ataban los destinos y que solo funcionaban si las palabras inscritas se respetaban. Esta fue la primera edad de los contratos. Luego llegó Roma, y con Roma llegó algo que para un espectador moderno parecería casi magia ritual. Los romanos tenían contratos hechos solo con formulaciones verbales, la stipulatio, palabras exactas pronunciadas en latín, como encantamientos jurídicos, espodense, espondeo, prometes, prometo. Y así, sin pergaminos, 2 personas quedaban unidas por un vínculo que podía mover mercancías, ejércitos, en la república completa. De Roma heredamos principios que aún gobiernan nuestras vidas. Pacta sunt servanda. Lo pactado se debe cumplir. Res inter alios acta. La pactado, entre otros, no obliga a tercero. Si lo dijéramos en Sinadrim sonaría algo así. Wenad nur achat. Lo prometido es vínculo y destino. Pero el mundo no es solo Roma y Grecia. En India surgieron sistemas como el hundi o el hawala, redes de promesas financieras transmitidas por honor siglos antes de los bancos modernos. De Mesoamérica, el tequio y la guelaguetza serían formas solidarias comunitarias de hacer estado y comercio.
Mientras que en civilizaciones africanas y asiáticas existieron sistemas de reciprocidad y obligación colectiva que mantenían unidos a los grupos, sin necesidad de escrituras o sellos como los conocemos en la modernidad. Estos no eran contratos tal como los entendemos hoy, pero eran pactos, promesas que organizaban cosechas, comercio, defensa, tributo y cooperación. La palabra dicha frente a la comunidad valía tanto como una espada juramentada frente al trono blanco de Cóndor. Con el choque de estos mundos se daría el mercantilismo, y con él la llegada del Renacimiento y el comienzo de una nueva era. Antes, en el mundo cristiano se prohibía la usura, prestar dinero y recibir un interés de este. Se consideraba un pecado recibir intereses de los préstamos. Pero la iglesia necesitaba dinero, necesitaba crédito. Así nació una de las figuras más curiosas de la historia del derecho, de la que hablaremos un poco más adelante, el contractum trinus, un contrato triple, una especie de pacto encriptado que permitía cobrar intereses sin cometer pecado, usado tanto por comerciantes, judíos, banqueros italianos y, por supuesto, la banca del Vaticano. Este pequeño artificio, esta magia legal, dio origen a sistemas financieros completos. Todo el sistema financiero actual está sostenido sobre la idea del interés. Un solo contrato podía mover barcos, ciudades, repúblicas completas. Ahora sí estábamos forjando anillos capaces de cambiar a todo el mundo. Estábamos viendo la llegada entonces de la segunda edad de los pueblos. Desde las tablillas sumerias hasta los contratos triples del Renacimiento, cada civilización forjó sus pactos, como si fueran artefactos mágicos, objetos que transformaban la realidad, porque unían voluntades. Y aunque hoy los llamamos contratos, la esencia sigue siendo la misma, palabras que crean mundos. En la Tierra Media, un juramento podía romper reinos. En nuestro mundo, un contrato puede crear empresas, familias, países enteros o destruir. Porque las promesas, cuando obligan, son la única tipo de magia que todos practicamos sin darnos. En la Tierra Media, como ya dijimos, no son las espadas ni los reinos quienes mueven el destino de pueblos enteros, sino los juramentos, las palabras que atan, promesas que crean alianzas o destruyen imperios. En nuestro mundo sucede algo igual. Los contratos son nuestros anillos de poder, hechizos escritos que, al pronunciarse, pueden transformar la realidad. Pero ¿cómo pasamos de promesas hechas al fuego a PDFs que firmamos con una firma electrónica? La respuesta de esta historia es tan antigua como la humanidad misma. En el bloque anterior vimos cómo las primeras sociedades sellaban sus pactos con arcilla, sangre o fuego. Pues bien, el primer contrato laboral registrado de la historia no aparece en Inglaterra ni en Roma, sino en Egipto, en Deir el Medina, hace más de 3000 años. Los artesanos que construían las tumbas reales dejaron de recibir su ración de pan y cerveza. ¿Qué hicieron? La primera huelga registrada de la humanidad. Un acto colectivo basado en un acuerdo incumplido. Es decir, que incluso en el mundo antiguo, una promesa rota tenía consecuencias políticas. Lo mismo ocurría con los pueblos mesopotámicos. Las tablillas cuneiformes, las figuras de arcilla selladas, no eran simples listas o artesanías. Eran contratos de préstamo, compraventas, arrendamientos, deudas y obligaciones. Promesas escritas ante testigos exactamente igual que un juramento élfico ante el concilio. Y si hay un contrato que acompañaba a la humanidad desde su origen, ese es el del matrimonio. Hoy lo vemos como un simple trámite civil, pero durante milenios fue un pacto espiritual, una forma de acrecentar los bienes de un reino, de hacer política. Era entonces casi como un conjuro, una alianza ante Dios, que no podía romperse sin consecuencias divinas. En la Nueva España, por ejemplo, durante la colonia, el matrimonio era un contrato irrompible. Disolverlo era pecado mortal. No había divorcios, solo anulaciones excepcionales. Y entonces llegó el evento que cambiaría la historia jurídica de todo el mundo occidental. Cuando Enrique VIII se quiso divorciar de Juana la Loca y el Papa no se lo permitió, este rompió con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. Y con ello, el sistema jurídico que más tarde sostendría todo el capitalismo global, el Common Law. Una sola promesa rota. Una anulación de contrato matrimonial cambió para siempre la estructura de poder del planeta entero. Como si un rey en Gondor hubiera roto un juramento sagrado y en esta ruptura hubiera dado origen a todo un nuevo orden político en la Tierra Media. Es con este acto despótico, un pacto matrimonial roto, que entramos a la tercera edad de nuestros contratos. Para entender la naturaleza de los contratos modernos, necesitaremos cruzar otro puente literario, El mercader de Venecia de William Shakespeare. En la obra, el personaje Shylock reclama una cláusula tan absurda como poderosa, una libra de carne si se incumple el contrato. Hoy esta cláusula suena inhumana,
pero su función literaria es revelar algo profundo. El contrato es una ficción tan fuerte que puede obligar a una persona a entregar lo más valioso que posee, su cuerpo. De aquí nace la idea moderna de obligación civil. Un acuerdo, aunque sea injusto, debe cumplirse, porque el sistema entero depende de él. Pacta sunt servanda. En Sinadrín podríamos decir, Wethil nacir, y ved navet edregol. Las promesas deben ser vigiladas y los pactos deberán quedar firmes. Pero hay algo aún más inquietante respecto de estos pactos: las ambigüedades, las palabras incompletas, los silencios que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. En El mercader de Venecia, Shylock tenía derecho a una libra de carne, sí, eso decía su contrato, pero nunca se mencionó la sangre. En la ausencia, este hueco fue suficiente para cambiar todo el destino del acuerdo. Una sola palabra no escrita salvó una vida y destruyó otra. Lo mismo ocurre en la Tierra Media. El juramento de Fëanor no era un pacto nítido, era absoluto, incondicional y tan vago en sus alcances que terminó arrastrando a pueblos enteros que ni siquiera existían cuando fue pronunciado por primera vez. Los hijos de Fëanor quedaron atados para siempre por un compromiso cuyas consecuencias ningún elfo pudo jamás prever. Así son las promesas mal forjadas. Una palabra faltante puede detener un sacrificio. Una palabra ambigua puede condenar a generaciones enteras. En el universo humano, al igual que en el de Tolkien, los contratos no solo crean obligación, a veces crean tragedia, por lo que dicen, por lo que callan y por lo que cada parte cree recordar haber prometido en primer lugar. Pero si hay un contrato que nos suena a verdadera hechicería y nos ayuda a comprender el surgimiento del mundo actual y la transición entre estas dos edades de los contratos, es uno que ya mencionamos anteriormente: el contrato en trinos, el contrato triple o tricontrato medieval, inventado por teólogos que permitía la usura de manera legal sin cometer pecado. La iglesia no podía cobrar intereses directamente, pero sí podía hacer un contrato de inversión, otro contrato de seguros y un último contrato de participación en ganancias. 3 contratos separados que juntos hacían un préstamo con intereses disfrazados. El contrato Trinius fue el anillo único del sistema financiero medieval, un artefacto legal que transformaba prohibiciones religiosas en herramientas del mercado. Sin esto no existiría la banca moderna, no habría liberalismo, mucho menos capitalismo. Y una vez que la Europa renacentista perfeccionó los contratos comerciales y financieros, nació el orden civil en el que aún vivimos hasta hoy, la cuarta edad de los contratos, nuestra edad actual. Compraventas, arrendamientos, hipotecas, testamentos, contratos colectivos del trabajo y toda la red de acuerdos que sostiene nuestra economía moderna. Cada uno de ellos tiene una estructura que viene directamente de estos rituales antiguos: la presencia de testigos, la solemnidad, la forma, el sello notarial, la palabra. Incluso en inglés conservamos la magia original. La palabra spell puede significar deletrear o pronunciar, pero también significa hechizos. La palabra literalmente crea realidad. Porque cuando Rousseau imaginó el contrato social, este pacto que desmontó al Leviatán del antiguo régimen, no estaba pensando en un documento jurídico y nada más. Estaba pensando en un conjuro colectivo, un acto en donde millones de voluntades se unían, renunciando a su fuerza individual y transformándose en algo más grande que ellas mismas. Es algo muy parecido al instante en el que Gandalf enfrenta al Balrog en el puente de Khazad-dûm. Una voluntad que se afirma, que resiste, que al atravesar el abismo renace, ya no como un individuo aislado, sino como una autoridad nacida del reconocimiento colectivo frente a poderes absolutos. Así funciona el contrato social, no porque estuviera escrito en un papel, sino porque todos creyeron en él al mismo tiempo. Este documento también marcó el comienzo de las repúblicas liberales tal y como las conocemos. Bases legales de estados completos que inspirarían en sus ideas. De la Declaración de Virginia de los Estados Unidos a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, hasta la Constitución de Cádiz en España y la Constitución de Apatzingán en Morelia. Porque todo estado es un hechizo político sostenido sobre la palabra, palabras contenidas en un contrato al que hoy llamamos Constitución. Así que, desde los juramentos sagrados hasta los contratos digitales, la humanidad ha hecho magia con las palabras, pero estamos entrando a una nueva era, una en donde los contratos se ejecutan por sí mismos, donde las promesas son hechas por una máquina, en donde el derecho intenta seguir el paso de una tecnología que no duerme, no olvida y nunca rompe un pacto. En el siguiente bloque de este expediente, analizaremos nuestra hipermodernidad líquida, en donde los contratos han dejado de ser papel para convertirse en memoria. En la tercera edad de los contratos, las promesas se escribían en pergaminos.
En la Cuarta Edad, se escribían en papeles sellados por el Estado. Y hoy, en el advenimiento de la Quinta Edad, la Edad Digital, las promesas viven en líneas de código que casi nadie puede leer. Lo que antes era un contrato, ahora es un algoritmo. Lo que antes se firmaba con tinta, hoy se acepta con un clic o con un tap. Cada vez que presionas acepto en los términos y condiciones de cualquier app, entras a un pacto mágico pero sin mago que te lo explique. En derecho a esto le llamamos click wrap. Un acuerdo válido, vinculante, tan real como cualquier contrato firmado a mano. Los jueces en los Estados Unidos lo han confirmado por décadas. Casos como Bunyan versus Barnes y Novel o Speech versus Netscape lo demuestran. México ha seguido los mismos criterios. Si hay consentimiento, hay contrato. El problema es que hoy firmamos más contratos que cualquier rey en la Tierra Media, y casi todos ellos sin leer. ¿Dónde queda nuestra voluntad? Los contratos digitales son como los pactos élficos, bellamente redactados, pero imposibles de descifrar. Aceptamos cláusulas que definen cómo usamos nuestros teléfonos, qué datos le regalamos a estas aplicaciones y qué contenido podemos ver. Inclusive, derechos que renunciamos sin darnos cuenta. Ya no necesitas a un Nazgûl para someter a millones. Basta con una masilla marcada, con acepto los términos y condiciones. Pero hay una forma de contrato todavía más poderosa en nuestra actualidad: los contratos inteligentes o smart contracts. Un programa que cuando se cumplen las condiciones se ejecuta de manera automática, sin juez, sin notarios, sin Estado. Nick Szabo, uno de los magos grises de nuestro tiempo, lo definió como protocolos que ejecutan cláusulas contractuales. Son literales, exactos, inmutables, como un juramento en lengua negra de los orcos. Lo que escribe se cumple. Ash Nazg Durbaktuluk. Un solo contrato para ejecutarlos a todos. Aquí es donde la advertencia comienza. No porque la tecnología sea maligna per se, sino porque la automatización no entiende la esencia humana del contrato. Libros técnicos nos lo advierten. Tavskot, un error en el código puede convertirse en un error eterno. Lariana y Golfer, un contrato mal programado puede mover a millones sin remedio. De Filippi, habla de la lex criptográfica, un orden en donde el software ejecuta normas sin margen para la compasión o la equidad. En otras palabras, el algoritmo no es Sauron, pero si lo dejamos solo, puede convertirse en un anillo sin portador que sigue actuando sobre nuestras voluntades aunque ya no lo estemos controlando. Hoy, la inteligencia artificial redacta contratos, negocia precios, ajusta cláusulas, inclusive ejecuta operaciones comerciales sin intervención humana. Y aquí es donde surge la pregunta digna de Enrod en el concilio. Si la voluntad que negocia el pacto no es humana, ¿quién queda obligado en realidad? No hay respuesta. No hay derecho positivo que regule completamente esto en la actualidad. Estamos navegando en tierras nuevas, tierras desconocidas, un Mordor sin un mapa o una nueva Valinor, dependiendo cómo elijamos usar esta tecnología. Porque no hay que confundir automatización con oscuridad. Esta misma tecnología que puede crear contratos rígidos, también puede traernos transparencia, trazabilidad y confianza real. En un sistema financiero que ha perdido toda credibilidad, blockchain no es un ojo que todo lo ve ni un palantir en la mesa. Es, en esencia, un libro público que no puede ser alterado, un relicario en donde las promesas pueden quedar grabadas de manera clara para que ninguna autoridad, ni rey, ni banco, ni gobierno pueda manipularlas en secreto. Es una tecnología poderosa, pero como todo poder en la Tierra Media, su valor depende del portador. Ahora, estamos entrando a una época en donde las promesas ya no se escriben en tinta, sino en código, donde los contratos pueden ejecutarse de manera automática. Y las inteligencias no humanas serán testigos y a veces autoras de nuestros pactos. Pero todavía queda algo profundamente humano que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar: el sentido de propósito detrás de cada acuerdo, nuestra intención, nuestra ética, la palabra. En el próximo bloque cruzaremos el puente de fe. ¿Cómo mantener la humanidad dentro de un mundo donde las promesas se automatizan? ¿Cómo evitar que los nuevos anillos de poder, los contratos digitales, se conviertan en grilletes? El futuro no está escrito, pero puede ser programado. A lo largo de milenios, la magia contractual ha levantado imperios, templos, familias y mercados. También ha construido prisiones invisibles. Siempre ha sido así. Una promesa puede salvar a un reino o condenarlo. Pero hoy, aquí, en el umbral de la nueva edad digital, la magia ha cambiado de forma. Deja los pergaminos, las notarías y se convierte en algoritmo. Vivimos un tiempo muy extraño. Un tiempo en el que los reyes, los bancos y los estados, así como los mercados, han perdido que confiemos en ellos, mientras sus castillos de papel se derrumban. Corrupción,
deudas impagables, rescates financieros, inflación, desigualdad, la confianza, el verdadero oro que le da sustento a los contratos, se está evaporando. Y en este vacío nace una nueva magia. La blockchain es, en esencia, un libro. Un libro que nadie puede arrancar, tachar o manipular sus hojas. No pertenece a ningún rey ni a ningún banco, ni tampoco a ningún escribano. Pertenece a todos los miembros de una cadena de bloques. Y en este libro aparecen los contratos inteligentes. Promesas que se ejecutan por sí mismas, sin juez, sin notario, sin estado, sin elfos y sin orcos. Solo código, consenso y ejecución automática. Empresas como Laboratorios Best y Coca-Cola ya implementan esta tecnología en sus modelos de contratación interna, compra y adquisición para mantener la transparencia dentro de toda su cadena de suministros. Don Tapscott, Primavera de Philippines, Aaron Wright, Narayana, magos legales de frontera de blockchain lo explican así. Por primera vez en la historia humana, la confianza puede emigrar del papel a las matemáticas. Hermoso, pero profundamente peligroso. Porque una promesa automática también puede convertirse en un anillo imposible de romper. El código no entiende de compasión, no entiende de justicia ni de contexto. Un bug, un error, un descuido, y miles pueden perderlo todo, como ocurrió durante el hackeo de DAO a Ethereum en el 2016. El mismísimo Tolkien ya nos advertía qué ocurre cuando una promesa se vuelve inquebrantable, demasiado rígida o demasiado absoluta. Los hombres de la Montaña Blanca le juraron a Isildur acudir en su llamado para enfrentar a Sauron, pero cuando rompieron esta promesa, no hubo juez ni escribano ni tribunal que pudiera ayudarles. El juramento, maldito por su propia ambigüedad, los encadenó más allá de la muerte. Quedaron convertidos en sombras, espectros, condenados a vagar como fantasmas por haberse unido a un pacto cuyos límites no entendían del todo. Solo Aragorn, heredero del trono y la palabra original de Isildur, pudo invocarlos y finalmente liberarlos de este acuerdo petrificado en magia antigua. Una promesa que duró por siglos y los pudo haber condenado para la eternidad, hasta que alguien con autoridad legítima decidió romperla y reescribir su destino. Así pueden funcionar también nuestras nuevas promesas digitales. Si las hacemos demasiado rígidas, demasiado automáticas, corremos el riesgo de quedar atrapados en obligaciones que ni entendemos ni controlamos. El algoritmo no es Gandalf, no viene a salvarnos, no entiende de luz ni de oscuridad, solo ejecuta. Es un anillo de poder que depende de cómo lo usemos. La tecnología no es nuestro enemigo. El enemigo es la intención con la que la usemos, con la que forjamos estas nuevas herramientas. En las manos equivocadas, blockchain puede ser Mordor, vigilancia perfecta, contratos inhumanos, mercados que ejecutan sentencias sin escuchar las historias de las personas. Pero en manos de la comunidad, una nueva comunidad jurídica del anillo, podría ser Gondor renacido, transparencia real, finanzas para todos, contratos comunitarios y soberanía digital, justicia sin intermediarios corruptos. Como dicen los arquitectos de esta tecnología, la blockchain no es la revolución somos nosotros. La magia nunca ha estado en los anillos, ni en los pergaminos, los sellos ni los algoritmos. La magia está y siempre ha estado en la palabra humana, en su peso, su fuego, su dignidad. Mientras podamos prometer, cumplir, corregir, perdonar, romper y rehacer nuestros propios pactos, la humanidad seguirá siendo autora de su propio destino. El contrato no es un destino fijo, es un hechizo al que podemos reescribir. Y con esto, mis archivistas del futuro, cerramos el expediente del día de hoy, el contrato y el anillo. Hemos rastreado la magia que sostiene a los pactos, desde las bulas sumerias hasta los contratos inteligentes, desde el latín y el Sinadrin hasta el código del algoritmo, desde Gondor hasta Silicon Valley. Y recordamos algo esencial: ninguna tecnología, antigua o nueva, puede reemplazar a la conciencia humana. Las palabras siguen siendo nuestro poder mágico más sagrado. Este viaje por la Tierra Media del derecho que estoy pensando, suscríbete y activa la campanita y comparte este episodio con ese amigo que firma términos y condiciones sin leerlos. A ver si así logramos romper el hechizo. Ponme tus dudas e ideas para nuevos expedientes en los comentarios y recuerda, si necesitas asesoría legal para diseñar, revisar o blindar tus contratos, desde el más sencillo hasta el más dracónico de todos ellos, en Cabrera y Sánchez Consultores caminamos contigo. Somos jinetes de dragón, pero de los buenos. Yo soy Lex Machina, archivista oficial del fin del mundo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente expediente.